¿Cómo se propagan los impulsos eléctricos en las neuronas a través de sus axones? Mediante el sodio y el potasio. ¿Qué iones tan, pero tan extraordinarios que son capaces de transmitir impulsos, de colaborar transmitiendo impulsos nerviosos a través de las neuronas mediante el axón hacia sus objetivos finales a una velocidad de 120 metros por segundo? En un segundo recorren 120 metros. Desde luego, nosotros estamos recibiendo billones de información sensorial por menos de un segundo constantemente, y el cerebro a una velocidad extraordinaria tiene que hacer todos esos procesamientos y dar una respuesta inmediata a las cosas que vamos a decir, a mirar, a buscar, a la transmisión de esos pensamientos, la transmisión de esos pensamientos. Bueno, se dice que ocurre a 268 millas por segundo, o 400 y pico kilómetros por segundo, o 120 metros por segundo. Bueno, en mi criterio, sí puede ocurrir los pensamientos a esa velocidad, la transmisión de impulsos nerviosos a esa velocidad, porque bueno, se ha tratado de medir, etcétera, etcétera. Pero ustedes se imaginan que el cerebro tenga que procesar billones, más de 10 bits, millones, billones y billones de informaciones. ¿Ve? Eso estamos hablando de transmitir por ejemplo, una información que nazca en la piel o en alguna otra parte del cuerpo, que pase por la red posterior de la primera neurona, ahí llega a la médula espinal. Hay algunas de estas informaciones que se cruzan, otras no. El asunto es que van después subiendo para arriba de neurona en neurona, neurona en neurona. Y cada neurona va analizando la información. ¿Qué tiempo necesita una neurona para elaborar una información y transmitírsela a la neurona que le sigue? ¿Dará tiempo en un segundo a elaborar tantas informaciones a través de millones? Porque no estamos hablando de una neurona, estamos hablando de millones de neuronas, que cada una de ellas por individual, o ya sea por convergencia, ya sea por divergencia, ya sea por grupos neuronales, pero es que tienen que transmitirse de una a otra. No, la información no te va a llegar, te llega, y a la vez, si es un cúmulo de neuronas, se ve como brilla porque llega información, pero el problema es que llegó esa información y se transmitió de una neurona a la otra, porque si no se transmite de una neurona a la otra, no puede llegar a la masa cerebral, no puede llegar a los núcleos del cerebro, tiene que ser de una neurona a otra. Entonces la información tiene que procesarse de una neurona a otra. Y hay respuestas que se dan en menos de un segundo, en milésimas de segundo. Pues como habíamos explicado en un video, como el arco reflejo. ¿Y cómo es posible entonces que va subiendo por la médula espinal, neurona por neurona? Estamos hablando de millones de millones, una por una, millones, llegando al bulbo. Hay algunas que tienen cruzamiento ahí, otras no, otras se cruzan en el tálamo. Y cuando llegan al tálamo hay cúmulos, tienen que seguirse elaborando, tienen que demorarse entonces en cruzarse para el otro lado, hacer cruzamientos, llegar a un área. Si es con información sensitiva, la mayoría de la información sensitiva llega a la corteza somatosensorial primaria, ahí. Entonces ahí hay millones y millones de neuronas, elaborar una respuesta, después transmitir siempre cada área del cerebro va a tener un área asociada. Entonces pasar la información al área asociada, somatosensorial, analízala, ¿ves? Si lleva respuesta visual, respuesta olfatoria, respuesta
muscular esquelética. Cualquier respuesta que lleve tiene que transmitirse hacia las áreas del cerebro que tienen que ver con la ejecución de la tipo de respuesta que se va a dar. Que si es esquelética, tiene que transmitirse al área motora. Si es intelectual, de tomar una decisión, tiene que transmitirse al lóbulo frontal. Si es emocional, tiene que tener conexiones con el sistema límbico, tiene que ir al tálamo, tiene que ir al hipotálamo, y así sucesivamente. ¿Ves? Si es de análisis, tiene que ir a las zonas de análisis. Si es el área de Broca, el área de Wernicke, en las áreas de la comprensión. Si es auditiva, tiene que ir al área auditiva. Todas esas zonas tienen que conectarse con el cerebro. Y tiene que transmitirse de neurona a neurona y rápido y dar una respuesta, porque hay momentos que se precisa dar una respuesta de inmediata. Y las neuronas, ¿con qué velocidad tienen que hacer esa transmisión? Y después transmitirse en los admirables sodio y potasio. Estamos hablando de sal, de la sal que te prohíbe el médico de familia, de la sal que le prohíben a los hipertensos, a algunos pacientes que tienen enfermedades crónicas. Estamos hablando de la sal, estamos hablando del potasio, los iones, porque bueno, la electricidad en un cable se puede transmitir mediante el cobre, mediante electrones que viajen. Pero en el caso de nuestro sistema nervioso, tiene que transmitir las señales eléctricas a través de iones, de sodio, de sal y de potasio. ¡Qué admirable es la sal! ¡Qué potencia, qué poder tiene la sal! ¡Qué poder tiene el potasio! Este es extraordinario. Y el calcio no puede faltar. Y al viajar por los axones tienen que ocurrir despolarizaciones, salidas al exterior de potasio, y tiene que haber introducción de sodio para que hayan señales eléctricas, para que hayan campos eléctricos. Y una vez que el axón termine, va a llegar al final, a una placa terminal, ahí donde van a estar los neurotransmisores, donde se va a convertir la señal eléctrica en una señal química, y los transmisores, una vez que se liberen en las hendiduras sinápticas, entonces tienen receptores, como por ejemplo la acetilcolina tiene receptores, por ejemplo, en los músculos, y entonces dará una información, la información que lleve y que se procese aquí. Pero yo me pregunto, tantas cosas pueden hacerse solamente en 120 metros por segundo. Tantos procesamientos se hacen solamente en 120 metros por segundo. Siempre he estado diciendo, puede ser 120 metros por segundo en lo físico, pero siempre va a haber siempre he sido el criterio. Tal vez un día se descubra, tal vez un día me informe más acerca de esto, o tal vez ese conocimiento esté por ahí, yo no lo sepa. Tiene que haber un elemento mucho más veloz que esa transmisión de esa velocidad física a 120 metros por segundo. Tiene que haber algo que la anteceda. Otros impulsos, digamos que no son directamente físicos, tienen que ser impulsos espirituales que aceleren todos esos movimientos, que cooperen con el sistema nervioso. Tiene que haber un sistema espiritual que intensifique esos procesos y que viajen incluso más rápido que esos procesos para que dé una respuesta en el cuerpo.
Yo siempre he dicho eso que es así. Y que coopere con lo físico. Porque es que de otra manera no cabe en el cerebro, no cabe que la información de las billones de informaciones se transmitan y den una respuesta tan rápida, teniendo que pasar por cientos y cientos de miles de millones de neuronas, de millones de neuronas. Eso es lo que pienso. Hasta otro encuentro, amigos, y que Dios los bendiga siempre.